Declaro que el contenido mostrado en el vídeo no es de mi propiedad ni de mi autoría. La publicación de este material se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como parte de un pasatiempo personal, sin intención de atribuirme su autoría ni de obtener beneficios económicos. Si el contenido infringe derechos de autor o normas comunitarias, estoy dispuesto a eliminarlo a solicitud de los respectivos propietarios o autoridades competentes. Que se jodan. Por Ángel Blanco de Aulalón. Harry Potter estaba harto de la estupidez del mundo mágico. Si todos creían que era un mago oscuro, solo porque podía hablar con las serpientes, que se jodan. Él no los necesitaba. ¿Y quién dijo que todas las profecías se cumplieron? Sin Horcruxes. Estado completo. Publicado 4 de mayo de 2014. Palabras 13.910. Calificación: ficción T. Idioma: inglés. Personajes: Harry P. Sirius B. Reseñas: 595. Faves: 6,393. Seguidores: 2,028. Fuente original: http://www.fanfiction.net/1032230/1/screw-dam. Exportado con la ayuda de ficja.net. Que se jodan. Introducción. Que se jodan. Que se jodan. Hola a todos, este es un nuevo gancho que me vino a la mente cuando pensé que debería haber pasado si ocurrieran dos cosas. 1. Harry fue rechazado por toda la escuela después del incidente de Basel. 2. Cuando se enfrentó a la información de que Voldemort había regresado y atacado a los muggles, el gobierno muggle no se dio por vencido. El resultado es esta historia. Como de costumbre, no tengo nada sobre Harry Potter, solo esta pequeña idea. Espero que te guste. Harry Potter se sentó en un salón de clases vacío, lo más lejos posible del resto de la escuela. Fue solo su suerte. Había pensado que el primer año había sido una excepción, que la escuela no podía ser tan peligrosa todo el tiempo. Ahora no. Sabía mejor. Si el peligro de que los estudiantes quedaran petrificados no fuera suficiente, él podría haber lidiado con eso, pero ahora básicamente toda la escuela lo evitaba. Incluso sus supuestos mejores amigos lo evitaban. Solo porque podía hablar con las serpientes. Ron lo había acusado de ser oscuro por hablar Parcel. Ni siquiera sabía lo que significaba antes de que Hermione, en su mejor actitud de saberlo todo, hubiera declarado que había leído en uno de sus estúpidos libros que hablar Parcel era una señal de un mago oscuro. Harry estaba seguro de que era una absoluta tontería, pero por supuesto ella había creído en los libros por encima del sentido común y la lógica. Y aquí se había quejado de que a los magos les faltaba el año pasado cuando resolvió el acertijo de pociones que Snape había creado como protección para la piedra. Los estudiantes eran realmente desagradables con él y realmente no se atrevía a ir a ningún lado más que a clases y comer una o dos comidas al día en el gran comedor. Al menos los profesores impidieron que peor abuso que tuvo que enfrentar. Afortunadamente, había logrado sacar su baúl con todas sus cosas del dormitorio de Gryffindor la primera noche en que los miembros de su casa habían mostrado su descontento con su nueva habilidad. Este salón de clases y el baño de al lado ahora servían como su dormitorio y un lugar donde al menos podía lavarse. Las únicas duchas a las que tenía acceso, si tenía cuidado y se aseguraba de no ser visto, eran las de los vestuarios de Quidditch. Pero era difícil escabullirse allí sin ser detenido por un maestro. Después de todo, en realidad tenía miedo de entrenar con el equipo de Gryffindor. Si bien en su mayoría lo evitaban, no lo expulsaban del equipo porque simplemente no tenían un mejor buscador. Se había dado cuenta de que las brujas de Freddy George se estaban volviendo más peligrosas que nunca para él. Solo sus habilidades de vuelo lo protegieron de lesiones realmente graves. No es que fueran capaces de entrenar mucho más tiempo. Pronto caería sobre ellos la primera nevada y entonces no habría entrenamiento hasta que la nieve se derritiera. Solo logró usar las duchas gracias a su capa de invisibilidad. Honestamente consideró dejar Hogwarts. Ya no quería lidiar con los prejuicios y la estupidez que se permitía correr en esta estúpida escuela. No quería ser el blanco de maleficios y bromas hirientes todo el tiempo sin que ningún maestro lo ayudara. Todos hicieron la vista gorda. Lo único que hicieron fue reprender a los demás, cuando claramente rompieron las reglas frente a ellos. A excepción de Snape, por supuesto. De lo contrario, le daban lugares comunes de que no podían hacer nada. No querían actuar más probablemente también creyéndola estupidez de que la lengua Parcel es mala. Y Madame Pomfrey siempre lo miraba, como si él tuviera la culpa de todas las veces que tenía que ir a la enfermería. Cuando los hechizos eran demasiado malos para lidiar con ellos por su cuenta. La única pregunta era dónde ir. Necesitaría dinero y eso significaba ir a Gringotts. Quizás sus padres tenían una casa en alguna parte. Si lo hicieran, tal vez podría arreglárselas. Cuidarse a sí mismo no sería demasiado difícil. Él tenía que hacer todas las tareas para él. Dursley, por lo que hacerlo por sí mismo no sería demasiado difícil. Y con 12 años nadie en un supermercado lo miraría dos veces si comprara comestibles normales, incluidos artículos de limpieza. Muchos niños de su edad fueron enviados a comprar esas cosas por sus padres. La única limitación sería que no podría simplemente comprar cosas como el suministro de un mes, pero eso sería difícil de llevar de todos modos. La única pregunta era cómo escapar. Bueno, se las había arreglado para asegurar su escoba y Hedwig tenía un excelente sentido de la orientación. Ella sería capaz de dirigirlo al callejón Diagon. Si bien sería un vuelo de varias horas, podría hacerlo si lo planeaba adecuadamente. Podía tomar más comida de las comidas y almacenarla para su vuelo. Tampoco necesitaba llevarse todo con él. Solo aquellas cosas que le serían útiles y que no quería perder como la capa y el álbum de fotos que le había dado Hagrid. No necesitaba el caldero, los ingredientes de las pociones y cosas por el estilo. Podrían ser reemplazados si los necesitara más adelante. Tomaría los libros de hechizos, ya que continuaría practicando su magia una vez que encontrara una manera de no ser descubierto si hacía magia, y tenía que haber una manera de eso, ya que muchos de los estudiantes hacían magia en sus casas y no recibir cartas del ministerio. Luego algo de ropa para cambiarse y la comida que debía durar un día. Tenía una mochila que era lo suficientemente grande para esas cosas. Su mejor apuesta para no ser visto era volar de noche. No debería ser muy difícil con Hedwig viéndolo. Ella era un pájaro nocturno de todos modos. Con el plan en mente, comenzó a clasificar los libros que tenía y dejó los que consideró innecesarios en su baúl. Como todo el conjunto de libros de Lockhart. Era la 1 de la mañana y Harry había escrito una carta a los profesores y estudiantes, diciéndoles que básicamente se jodieran y que ya estaba harto de su abuso. Su mochila estaba llena de pan, una botella de agua, algunas manzanas y 2 rebanadas de carne, envueltas en una servilleta. Debería ser suficiente hasta que llegara a Londres. Hedwig estaba lista para guiarlo. Ella había estado totalmente de acuerdo en que él no debería quedarse aquí donde fue maltratado. Ella se encargaría de mostrarle el camino a Londres y evitar que los encontraran antes de que tuvieran un buen lugar para quedarse. Abrió la ventana del salón de clases y se aseguró de que la mochila, en la que había colocado el amuleto de peso pluma, estuviera asegurada en su espalda. Había considerado volar bajo la capa de invisibilidad, pero al final eso no fue práctico. Se había puesto ropa negra, incluida su capa de invierno, un sombrero, guantes y una bufanda, lo que lo mantendría abrigado y haría que detectarlo fuera más improbable. Ya. Esta hora de la noche ya nadie debería estar despierto. Mañana era un día de escuela, por lo que los maestros y los estudiantes deberían estar dormidos. Se subió a la escoba y salió disparado por la ventana, alejándose del lugar que había resultado ser tan malo como Privet Drive. Harry llegó a Londres a las 7 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Estaba cansado después de volar durante 6 horas, pero luego tendría tiempo suficiente para irse a dormir por unas horas. La dosis de poción picante que había sustraído de la enfermería durante su última visita lo había mantenido despierto y lo suficientemente caliente. Primero, necesitaba averiguar dónde podía vivir y sacar dinero del banco, y ver si podían cambiarlo por moneda muggle. Sería más fácil mezclarse con los muggles, ya que había crecido en ese mundo y no sabía mucho sobre el mundo mágico. Afortunadamente, Hedwig lo dirigió a aterrizar en el mismo callejón Diagon, eludiendo el peligro de que posiblemente lo detuvieran en el caldero chorreante. Y estaba seguro de que si alguien lo veía, se aseguraría de que lo enviaran de vuelta a Hogwarts. Y ese era el último lugar donde quería estar. Entró a Gringotts, agradeciendo a las estrellas que los duendes no supieran el significado de cerrar el banco. Si bien había muchos menos duendes de turno durante la noche y las primeras horas de la mañana, el banco nunca cerraba. Les costaría una posible ganancia. Así que Harry fue al siguiente cajero y le entregó la llave de su bóveda. Deseo hacer un retiro, obtener una declaración sobre el total de activos que tengo en el banco y me gustaría saber si tiene algún registro de las posesiones de mi familia en general, dijo Harry cortésmente. El duende inspeccionó la llave de cerca. Ciertamente, Sr. Potter. Sígame, luego podemos obtener el archivo de las propiedades de su familia. La declaración más reciente también estará allí, así como
los libros de contabilidad de sus bóvedas. Después de eso, un conductor de carro lo llevará a su bóveda de confianza, le dijo el duende a Harry. Los pensamientos de Harry se aceleraron. Su bóveda era una bóveda de confianza. Significaba eso que tenía más oro del que ya había allí. Eso aumentó la probabilidad de que heredara una casa de sus padres donde pudiera vivir. 5 minutos después, le entregaron el archivo a Harry y lo llevaron a una habitación con 2 mesas y 4 sillas. Puede revisar el archivo, pero tiene que permanecer en el banco. Si necesita una copia de una página, coloque la página en cuestión en la carpeta azul. Tiene un encanto geminio automático que le permitirá llevarte esas páginas contigo. Cada página copiada costará una tarifa de 2 nuts. Toca el timbre una vez que hayas terminado. Luego un duende del carro vendrá y te llevará a tu bóveda, informó el cajero a Harry y lo dejó solo en él. Habitación. A Harry no le importó. Esto fue realmente muy conveniente para él. Rápidamente revisó el archivo y escribió los números más importantes en un pergamino de repuesto que había guardado en su mochila junto con una pluma y tinta. Tendría que comprar una libreta y unos bolígrafos en el mundo Moogle más adelante. Era mucho más práctico que el camino del mundo mágico. Harry miró alrededor del piso que había decidido que sería su nuevo hogar. Estaba totalmente amueblado y protegido con las protecciones más fuertes que los Potter habían conocido. Ningún Moogle vendría a buscarlo aquí y los magos necesitaban que les dijeran la dirección. Era algo llamado amuleto Fidelius familiar. El piso era pequeño y solo lo suficientemente grande para una persona. Probablemente por eso sus padres no se habían mudado aquí a pesar de la protección. Había un dormitorio con una cama tamaño queen, un armario que era más grande por dentro que por fuera, una pequeña librería y cajones. La cocina era aproximadamente del mismo tamaño que su dormitorio en Privet Drive, con solo una nevera, una estufa, afortunadamente no mágica, sino eléctrica, un fregadero y algunos armarios. Le había sorprendido que la electricidad funcionara en el piso, pero parecía haber sido un regalo de sus abuelos maternos a su madre para la graduación. Había encontrado un documento con la transferencia de este piso a su mamá y Privet Drive a la tía Petunia. Su padre simplemente había agregado las protecciones para que fuera más seguro para su novia. El salón se duplicó como un espacio de oficina. El baño tenía una bañera y ducha combinadas y un lavabo e inodoro. En general, era más que suficiente para que un niño de 12 años viviera solo. Podría estudiar en paz, vivir como quisiera y no ser intimidado por personas que no podían mirar más allá de sus propias narices. También había obtenido un conjunto de documentos de identificación Moogle que le servirían si decidiera inscribirse en una escuela Moogle nuevamente, o si le pidieran que se identificara en general. Los documentos estaban escritos para que cualquier adulto ignorara que era menor de edad y necesitaba el consentimiento de los padres para inscribirse en una escuela. Los goblins le habían dicho que podían crear ese tipo de documentación, pagando una tarifa, por supuesto. Pero esos 27 galeones habían sido bien gastados. Estaba considerando seriamente volver a la escuela secundaria por las mañanas y simplemente aprender lo que creía útil de la magia por las tardes y noches. La idea de finalmente volver a ser normal era muy tentadora. Después de todo, que le dio el mundo mágico, al menos en el mundo Moogle, podría continuar fácilmente su educación. Solo se había perdido un año y eso podría recuperarse rápidamente. Era inteligente y si no hubiera una tía y un tío enojados que lo regañaran por hacerlo mejor que su primo, tendría las calificaciones para graduarse con buenas notas y aprender una profesión respetada. Al principio, los profesores de Hogwarts no se dieron cuenta de que Harry no estaba. Solo cuando no llegó a clase, se dieron cuenta de que no lo habían visto en el desayuno. La mayoría pensó que se estaba saltando y tomó puntos y detenciones asignadas. Lo malo es que Harry no apareció por ningún lado en toda la semana hasta el sábado. Solo entonces comenzaron a buscarlo de verdad y después de 6 horas de búsqueda en el castillo, encontraron el salón de clases que Harry había usado como dormitorio debido a que tenía miedo de entrar a la torre de Gryffindor. La profesora M. McGonagall tomó muy mal la carta que Harry había escrito. Ni siquiera se había dado cuenta de que uno de sus estudiantes no había dormido en su cama durante más de 2 semanas antes de decidir que el mundo mágico no valía la pena y se escapó. Con la forma en que no lo habían buscado durante una semana, podría estar en cualquier parte. Las cosas que quedaron en su baúl no eran nada especial. Solo algunos libros que no pensó que necesitaría, heredados de su primo, muchos tamaños demasiado grandes para su pequeño cuerpo, 2 de sus batas escolares. Faltaban los pantalones, las camisas y los suéteres, y varias cosas más. Cuando se enfrentó a los Gryffindor y les pidió información, no se sintieron culpables en lo más mínimo, diciendo que estaban mejor sin ese mago oscuro, y que el heredero de Slytherin podía morir por lo que les importaba. Solo. Entonces los maestros realmente se dieron cuenta de lo mal que las cosas se habían salido de control. No sabían cuánto habían maltratado a Harry Potter. Los estudiantes simplemente habían pensado que solo le habían hecho más bromas de lo normal, pero ¿qué pasaría? Las búsquedas en el callejón Diagon no les dieron ningún resultado. Nadie había visto al niño y los goblins declararon la confidencialidad del cliente y que nadie más que el tutor legal del niño podía exigir que revelaran su ubicación, si sabían dónde se alojaba. No les habían dicho, eso le dijeron a Dumbledore cuando trató de averiguar a dónde había ido Harry. Dumbledore trató de argumentar que él era el guardián mágico de Harry, pero los goblins negaron esa afirmación y afirmaron que no era su guardián según su registro, que nunca mintió. Sin embargo, tampoco revelarían la identidad del guardián de Harry. Todos los intentos de los demás, incluso cuando Dumbledore presentó a la tía de Harry, fueron inútiles. Ninguno de ellos era su tutor legal. Terminó con Dumbledore dejando Hogwarts por unos días para buscar a fondo en los archivos del ministerio para averiguar quién era su tutor. Mientras tanto, a Harry Potter no podía importarle menos el caos que había causado en el mundo mágico y que lo estaban buscando. Se sentó en su salón y leyó los libros de sexto y séptimo año de secundaria. Se las había arreglado fácilmente para obtener una evaluación de las mejores escuelas de Londres de la Biblioteca de Londres, ya que heredó una gran fortuna de sus padres, incluso tenían una cuenta en el Banco de Inglaterra a nombre de su madre con 1,5 millones de libras. Fácilmente podía pagar las mejores escuelas. Si bien los libros de contabilidad habían mostrado las limitaciones que tuvo hasta que cumplió la mayoría de edad, 17 en el mundo mágico y 18 en el mundo Moogle, siempre podía usar el dinero que tenía para su educación. Eso siempre fue una excepción. Se preguntó por qué no había sabido lo rica que había sido su familia antes, pero sospechaba que nadie quería darle ideas de dejar a los Dursley para siempre. Como alguien podía pensar que veía ese lugar como su hogar, no. Lo sabía, pero Dumbledore, quien según Hagrid lo había dejado allí, tenía que estar al tanto de la reacción de Harry al poder vivir en otro lugar, o no lo haría. Han tomado medidas para evitar que Harry se entere. Si bien aún no entendía mucho sobre sus finanzas, sabía que estaba más que cargado y que fácilmente podía obtener la mejor educación posible lejos del estúpido Hogwarts. Podía comer todo lo que quisiera, podía hacer cosas en su tiempo libre que había anhelado probar, pero que nunca le permitían y finalmente podría librarse de la estúpida fama por algo que ni siquiera recordaba. Como había sospechado que no tenía muchos problemas con el material en ninguna clase. Matemáticas fue un poco desafiante, pero había sido uno de sus clases favoritas en la escuela primaria, para que pudiera entender los conceptos que se habían cubierto en el año que se había perdido. En este momento era el comienzo de las vacaciones de Navidad y si quería inscribirse en una escuela secundaria Moogle, tendría que ir allí cuando comenzara de nuevo en enero. Eso significaba que tenía 2 semanas para repasar el material lo suficiente como para no destacar demasiado. Escribir ensayos, biología, química, física, historia y matemáticas eran las áreas más importantes que necesitaba tener al menos algo de comprensión. Bueno, escribir ensayos había sido una de las tareas favoritas en Hogwarts, por lo que debería haber cubierto esa parte. Biología y física no serían ningún problema, ya que él había leído principalmente libros de ese tipo en la biblioteca de la escuela primaria durante los descansos, para no ser acosado por Dudley todo el tiempo. Si simplemente leía en silencio. Después de comer la escasa comida que su tía le había dejado tomar todos los días, el bibliotecario no lo molestaba. Química ni siquiera sabía si ya la habían empezado, solo sabía que se enseñó en la preparatoria desde cierto punto en adelante, solo no en cuál. Pero no se podía enseñar más que lo básico y podía cubrirlos en 2 semanas. En matemáticas, su calificación cubría las fracciones. De acuerdo con los libros y si aprendías las reglas básicas sobre eso, te las ibas a arreglar lo suficientemente bien. Cualquier otra cosa que pudiera preguntarle a un maestro si tuviera problemas. Solo tenía que parecer que había recibido las clases hasta el momento, solo necesitaba un poco de ayuda aquí y allá. Tal vez podría decir que había estado enfermo durante un mes y, por lo tanto, había faltado a muchas clases antes de que él y su familia se mudaran a Londres. Los documentos que tenía harían creer esa historia a sus maestros. Y los magos eran demasiado estúpidos para controlar todas las escuelas secundarias Moogles para averiguar dónde estaba
Probablemente buscarían en Little Minkin, pero simplemente había demasiadas escuelas en toda Inglaterra para encontrarlo. Albus Dumbledore suspiró cansado en su silla. Había estado dando vueltas, tratando de averiguar quién podría ser el guardián de Harry y el acertijo aún estaba sin resolver. Los registros del ministerio estaban defectuosos. Mientras ellos lo habían incluido como el guardián mágico de Harry, claramente no era el caso. Los registros de los duendes realmente nunca mentían. Era un hecho conocido. Su tía tampoco era su tutora, aunque había funcionado como tal desde noviembre de 1981. Por lo que le había dicho, más bien le había gritado, no tenía ningún documento para Harry y nunca se había molestado en conseguirlo. No hacían falta para matricularlo en la escuela primaria, lo único que ella había hecho por él, porque era normal que un niño fuera a la escuela. Los vecinos habían dicho lo contrario. Esto fue un desastre. No se había dado cuenta de todo el problema causado por la apertura de la cámara, como los estudiantes habían maltratado a Harry. Sabía que lo habían rechazado por hablar pasel, pero estaba seguro de que esa parte desaparecería con el tiempo. Y un poco de adversario no le haría daño a Harry. El problema era que no tenía a nadie mientras la escuela se volvía en su contra, y eso no terminó con el rechazo. No, cada vez que ningún maestro estaba cerca, los estudiantes habían hechizado a Harry y sus hechizos se habían vuelto más y más dolorosos. También estaba enojado con Minerva. Debería haber controlado si sus estudiantes estaban presentes después del toque de queda al menos una vez a la semana en muestras aleatorias. Eso les hubiera dicho que Harry no estaba durmiendo en la torre de Gryffindor. Los otros tres jefes de casa se hicieron al menos eso y sabías incluso controló cada noche si todas sus serpientes estaban en su sala común una vez que llegara el toque de queda. Probablemente sea una buena idea si supieras que los Slytherins aprovecharían cualquier oportunidad para manipular las cosas a su favor. La reacción de Minerva al flagrante desprecio por Harry cuando se enfrentó a su casa había sido quitarles 200 puntos por romperla. Regla más básica de Hogwarts, que es que todos los miembros de una casa tenían derecho a vivir en esa casa y no tener nada. Temer que su persona o sus pertenencias sean atacadas. Las cosas realmente se habían ido cuesta abajo cuando Gryffindor estaba lastimando a uno de los suyos y pensó que tenía todo el derecho de hacerlo. Incluso las serpientes no eran tan malas. Ellos al menos en el exterior nunca abandonarían uno de los suyos. Pensó que sospechaba que el hecho de que Harry hablara Parcel, si hubiera sido clasificado en Slytherin, habría sido motivo de alegría para ellos y no de desprecio. Había llamado a todos los miembros restantes de la Orden del Fénix para que lo ayudaran en la búsqueda de Harry, pero hasta ahora el chico era esquivo. Nadie lo había visto y nadie pudo encontrar un rastro de él. El ministerio también exigía una explicación de por qué Harry Potter de todas las personas había decidido que huir de la escuela era su mejor opción. Fue un gran dolor de cabeza para él. Harry disfrutó de su viaje de compras. Necesitaba una buena cantidad de cosas antes de poder empezar la escuela Muggle, principalmente un guardarropa apropiado. Sus compañeros de estudios no se burlarían de él por su ropa esta vez. Así que consiguió algunos básicos como jeans, camisas, suéteres, chaquetas y zapatos. Compró unas 10 de cada uno al menos para tener algo de variedad. Finalmente había elegido The City of London School como la escuela a la que asistiría. La evaluación de la escuela fue excelente. Y la escuela se encontraba directamente en la orilla del río Támesis. Se veía muy bien en las fotos y podía asistir allí como estudiante de día. Con sus planes de estudiar magia en casa, necesitaba una escuela donde no tuviera que vivir todo el año. También evitaría que algo como su experiencia en Hogwarts se repitiera. No quería volver a temer volver a dormir, solo porque tenía que compartir su dormitorio con otros. Esa parte había sido la razón por la que había dejado el dormitorio y establecido un campamento en el salón de clases abandonado. Además de darle un cambio de imagen a su guardarropa, también se dio uno a sí mismo. Sabía que sus rasgos más distintivos eran su cabello negro desordenado, la cicatriz en su frente y sus anteojos. Bueno, un estilista podría teñirse el cabello de otro color totalmente diferente, podría ver si podía usar lentes de contacto y tal vez había formas de ocultarla. Cicatriz con maquillaje. No es que nadie en el mundo Muggle supiera el origen de la cicatriz o su significado, pero más vale prevenir que curar. Cuando el estilista le preguntó qué color de cabello quería, él dijo algo completamente diferente, pero que aún no buscaba demasiado la atención. Acabó siendo teñido de un tono más oscuro de rubio, que a Harry le gustaba. No sé, veía como el cabello rubio blanco de los Malfoy, sino algo que cualquier rubio natural podría lucir. En una óptica no solo consiguió lentes de contacto, sino que consiguió unos con una graduación mucho mejor que sus viejos anteojos. Bueno, los Dursley no habían ido a que le revisaran los ojos después del diagnóstico inicial de que necesitaba anteojos. Gracias a Dios que, para los niños, la Agencia Nacional de Salud se hizo cargo de los costos, o él se habría visto obligado a ir sino con los que eran totalmente incorrectos para él. No podía imaginar que los Dursley hubieran gastado dinero en él si no hubieran sido forzados. Además de los lentes de contacto, compró lentes nuevos y un reemplazo por si acaso. Estaba decidido a disfrutar de su vida y tomar lo mejor que ambos mundos tenían para ofrecer, incluso si no planeaba volver nunca al mundo mágico. Al revés. Que se jodan. No los necesitaba para tener una buena vida, ahora que tenía un lugar para vivir lejos de los Dursley. Salto de tiempo. Habían pasado 4 años desde que Harry Potter había decidido dejar Hogwarts. En esos 4 años habían pasado muchas cosas. Nunca sé. Había encontrado la cámara de los secretos y Ginny Weasley murió allí. La escuela casi había sido cerrada, pero Dumbledore, después de que la junta de gobernadores lo enviara de regreso a su puesto luego de suspenderlo por chantaje o amenazas de Lucius Malfoy, logró convencer al ministerio de mantener la escuela en funcionamiento. Durante el verano se realizó una búsqueda minuciosa del castillo en busca de cualquier cosa oscura o peligrosa, pero no apareció nada. Lo único bueno fue que después de algunas petrificaciones más, Hermione Granger había logrado juntar las pistas sobre la identidad del monstruo y, después de no estar petrificada, pudo informar a los maestros que era el monstruo, a saber, un basilisco. Los estudiantes se dieron cuenta, demasiado tarde, de que Harry Potter no podría haber abierto la cámara si no estuviera en la escuela. Y después de huir, a principios de diciembre, nadie lo había vuelto a ver. Gracias a que, finalmente se supo que era el monstruo, se tomaron medidas de seguridad y se colocaron cristales que tenían grabado el canto de un gallo por todas partes. La más mínima indicación de que una serpiente andaba por ahí los desencadenó. Fue suficiente para asegurar al ministerio que, si el basilisco lograba salir nuevamente de la cámara, sería asesinado de inmediato. El escape de Sirius Black en mayo del mismo año fue un shock que nadie realmente quería agregar a la atmósfera tensa, pero afortunadamente no pasó nada malo. El ministerio finalmente decidió que probablemente se había ido al extranjero en lugar de vengarse de ellos. Aún así, no cambió el hecho de que durante un año tuvieron dementores buscándolo por todo el país. No. Le fue bien a la gente, ya que los monstruos influyeron negativamente en muchos y ese Mungo tuvo que trabajar horas extras para tratar a todos aquellos que no pudieron crear un patronus adecuado para mantenerlos alejados. En 1995 hubo rumores sobre el regreso de Voldemort, pero en realidad nadie tenía pruebas y no hubo ningún incidente que indicara que estaba de regreso y activo nuevamente. Dumbledore trató de convencer al ministerio de ellos señalando que la marca oscura estaba de vuelta con toda su fuerza en los brazos de los mortífagos, por ejemplo, el espía Severus Snape, pero el ministro hizo caso omiso de eso, teniendo suficientes problemas para mantener su posición. Después del desastre negro, no necesitaba otra catástrofe y no había absolutamente ninguna prueba de un regreso. Voldemort trató de llegar a una profecía que se guardaba en el departamento de misterios, pero tuvo que averiguar de un mortífago que fue liberado de la prisión de Azkaban que solo aquellos sobre los que se trataba una profecía podían tomarla del estante en el dom. Y para su desventaja, la otra parte de la profecía, Harry Potter, había desaparecido sin dejar rastro hace años. Muchos intentos fracasaron y cuando acudió personalmente en diciembre de 1996, fue visto por algunos empleados del ministerio que difundieron la información sobre su regreso. No es que le importara, había logrado reunir su ejército. De nuevo mientras nadie estaba seguro de si había vuelto o no. Podía atacar cuando quería. Lo único que abrió su estado de ánimo fue que un miembro de la Orden del Fénix de Dumbledore había logrado destruir el orbe de la profecía antes de que pudiera obtenerlo. Así que todavía no sabía la redacción de toda la profecía. Durante el año siguiente, atacó algunos objetivos fáciles en el mundo Muggle, pero además de causar caos y matar a varias personas, no tuvo ningún efecto importante. Incluso Voldemort no rompería por descuido la estatura del secreto. Harry se sorprendió al recibir una invitación para el número 10 de Downing Street el 15 de mayo de 1997. Realmente no tenía idea de lo que el nuevo primer ministro podría querer discutir con él. Por supuesto, se había dado cuenta de que los incidentes que habían sido llamados accidentes
y catástrofes naturales fueron causados por Voldemort y sus lacayos. Pero además de mantenerse al día con el material que debería haber aprendido en Hogwarts en las sesiones de educación en el hogar, gracias a que su padrino lo encontró, quien había escapado de la prisión porque se había preocupado por él, Harry no había tenido ningún contacto con los magos. Mundo. En realidad, Sirius había escuchado a algunos auras hablar sobre cómo Harry se había escapado de Hogwarts y la escuela había sido atacada por el heredero de Slytherin. Fue suficiente para darle la. En febrero de 1997, se informó al primer ministro de lo que estaba pasando. Y decir que estaba disgustado con la incompetencia de los magos era quedarse corto. Especialmente cuando el ministerio trató de culpar a un adolescente de todas las cosas, uno que había dejado el mundo mágico 4 años antes y que, según el director de una escuela de todas las cosas, era el único que podía derrotar a este personaje de Voldemort. Una vez que el idiota de Fudge y el nuevo ministro Scrimgeour salieron de su oficina, se puso a trabajar. Necesitaba averiguar más sobre esto y la primera persona con la que necesitaba averiguar qué había pasado era este chico, Harry Potter, que parecía ser la solución de la que dependían los magos. Incentivo para escapar y buscar a su ahijado desaparecido. Incluso Sirius, que ahora tenía una nueva identidad como Simon Potter y estaba registrado como su tío paterno y tutor ante las autoridades, estaba más que feliz de dejar atrás todo lo relacionado con el mundo mágico. Le habían conseguido una varita nueva en Suiza durante unas vacaciones para que pudiera ayudar a Harry con sus estudios, pero por lo demás trabajaba en una oficina a tiempo parcial. No necesitaba trabajar para ganarse la vida, pero era una tapadera necesaria en el mundo mugle. Había ayudado a Harry a mudarse a un piso más grande en Londres, uno con 4 habitaciones, cocina, baño e incluso un bonito balcón. Habiendo nacido en la familia Black, Sirius conocía aún más protecciones de todo tipo que los Potter y protegió el apartamento que anteriormente era completamente de estilo mugle para que fuera seguro para ellos, incluido otro hechizo Fidelius, con llave solo para ellos. El piso había sido alquilado a una pareja de ancianos, pero la mujer, que había sobrevivido al hombre por 3 años, había muerto 3 meses antes de que se mudaran y los duendes preguntaron qué hacer con el piso. Como Sirius en ese momento ya se había mudado con Harry en su apartamento más pequeño y dormía en el sofá del salón, habían decidido que sería mucho más fácil hacerse cargo del apartamento más grande, el más pequeño quedó en el estado que tenía antes de que Harry se mudara allí y planeaba vivir allí sí. Quería tener su propio lugar nuevamente una vez que fuera unos años mayor. A Sirius no le importaba eso en absoluto. La fecha de la invitación decía que Harry y su guardián debían estar allí en 2 días a las 4 de la tarde. Eso fue unas 2 horas después de que terminaran las clases ese día. Parecía que habían verificado su horario o era una completa coincidencia, incluso si Harry no lo creía. Bueno, no rechazó una invitación con el primer ministro, así que buscó en su guardarropa un traje que fuera aceptable para la visita. Sirius y Harry esperaron a que los llevaran a la oficina del primer ministro. Ambos estaban en guardia. Ninguno de ellos quería verse obligado a luchar en la estúpida guerra de los magos. Finalmente fueron. Pidió seguir a una secretaria y caminó hacia la oficina del primer ministro. Ah, señor Potter. Gracias por venir aquí hoy, dijo el primer ministro, sonriendo levemente y extendiendo su mano. Ministro Blair, un placer conocerlo, respondió Harry y estrechó la mano ofrecida. Después de él Sirius siguió su ejemplo. Por favor, tome asiento. He arreglado un poco de té, dijo el ministro Blair, señalando con la mano el juego de té que estaba listo en una pequeña mesa en medio de 3 sillones. Gracias, ministro, dijo Sirius y tomó asiento. Harry estaba entre él y el primer ministro. ¿Cómo tomas tu té? Preguntó el ministro Blair después de servir el té para todos. Sin azúcar, un chorrito de leche y una rodaja de limón, por favor, respondió Sirius. Una cucharada de azúcar y nada de leche, por favor, le informó Harry. Una vez que tomaron el té, bebieron y conversaron durante unos minutos. La educación de Harry, su éxito en los torneos de karate y similares son los temas. Entonces el rostro del ministro se puso serio. Bueno, caballeros, supongo que se preguntarán por qué los invité aquí hoy, dijo el ministro Blair. Sí, de hecho, confirmó Harry. No todos los días el primer ministro invita a un estudiante de 16 años. Bueno, señor Potter, tenemos un pequeño problema con un grupo de personas que insisten en que usted es el único que puede resolver un problema que, según las investigaciones del servicio secreto de su majestad, es de su propia creación. Fue bastante un poco de trabajo para encontrarte desde mi predecesor decidió al menos advertirles sobre la situación y ver si podían ayudarnos a comprender mejor por qué creen que tenían derecho a obligar a un adolescente a participar en su guerra, les informó Blair. Probablemente se puedan imaginar mi sorpresa cuando hace unos días recibí una visita que no esperaba. Después de haberme hecho cargo de la oficina. Estaba claro para Harry y Sirius de lo que estaba hablando. ¿Estás hablando del otro ministerio? Preguntó Sirius cuidadosamente. Sí, esa es una buena descripción. Una vez que le pregunté al SR mejor sobre su trato con ellos, dijo que esas visitas eran la parte del trabajo que definitivamente no se perdería. Me dio información sobre las personalidades de las personas que se habían conocido y este Cornelius Fudge parece ser enormemente incompetente y puedo ver de dónde provino su gente al elegir a Rufus Scrimgeour. Incluso sin mantener a Fudge como asesor, en mi opinión no es la idea más inteligente si mi predecesor tiene razón sobre él. Comentó Blair. Se podría decir eso. Afortunadamente no tuve que lidiar con el ministro Fudge en persona, pero sé que él trató de encontrarme y forzarme a regresar a un lugar que dejé porque mis compañeros me acosaron masivamente y los maestros no. No. Hice nada en contra. Algunos incluso decidieron que yo tenía la culpa y me quitaron puntos y me dieron detenciones. Salí de la escuela después de 2 semanas de esto. Traté de obtener ayuda de los maestros, pero me dijeron que no lo hiciera. Exagerar. Bueno, decidí en ese momento joderlos y vivir mi vida lejos de su sociedad atrasada. Informó Harry al primer ministro. Le confirmó al primer ministro que realmente tenía a la persona adecuada sentada en su oficina. Puedo entender esa decisión. Escuché que eres muy feliz en la London City School. Preguntó. Ciertamente lo soy. Los profesores son geniales. He encontrado amigos que simplemente me quieren por mí mismo y no por alguna estúpida fama que obtuve porque los magos son estúpidos y piensan que un bebé de 15 meses tuvo algo que ver con la caída del peor mago oscuro de este siglo. Creo que mis padres hicieron algo para protegerme. ¿Qué puede ser eso? No tengo idea. Allí. Puedo ser un adolescente normal, hacer un deporte que me guste y pasar mi tiempo libre con mis amigos, ir al cine, ver un partido de fútbol y todo sin ser acosado por gente estúpida, confirmó Harry. Es bueno escuchar eso. Bueno, lo que necesito decirle es esto, el ministerio de magia ha decidido, porque aparentemente hubo una profecía hecha antes de que usted naciera, SR Potter, que usted es el único que puede destruir esto. Voldemort. No creo que haya nada de cierto en ello, ya que no puedo verla validez de decidir que un adolescente sin entrenamiento sería capaz de lograr más que policías o soldados entrenados, dijo el ministro Blair. No tuvieron ningún éxito en encontrarte hasta ahora, lo que solo prueba su incompetencia. Para mí, ya que solo necesitamos medio año para estar seguros de que eras él. ¿Qué estaban buscando? Después de todo, ni siquiera cambiaste su nombre. No pensé que necesitaba hacer eso, ministro Blair. Potter es un nombre muy común en el mundo no mágico como lo es mi primer nombre. Encontrar un Harry Potter especial entre todos los que se llaman así en toda Gran Bretaña es bastante difícil sin mencionar que los magos no tienen sentido común y no pueden operar bien fuera del mundo mágico. Estaba bastante seguro de que no me encontrarían si tenía cuidado, le informó Harry. Bueno, lo que me gustaría preguntarte es si tienes algún tipo de información que nos ayude a prepararnos para más incidentes como el puente y esta estúpida niebla que sus dementores están causando. Quiso saber Blair. No tengo intención de dejarte pelear. Solo tienes 16 años, cumplirás 17 en julio. Y aunque mis informantes me han dicho que los magos alcanzan la mayoría de edad con 17 años, estás viviendo en el mundo no mágico, lo que significa que serás menor de edad por un poco más de un año y esa no es una edad en la que debas pensar en pelear en guerras. Hay buenas razones por las que los niños soldados están fuera de la ley. Creo que puedo ayudarlo más en este sentido que Harry, ministro Blair. Sirius ahora habló. He experimentado la última guerra que Voldemort libró contra el mundo mágico y sé cómo operaba en ese entonces. Blair lo miró con seriedad. Definitivamente lo apreciaría, SR Black, dijo, sorprendiéndolos a ambos. No parezca tan sorprendido. Si bien su documentación puede haber engañado a los lugares normales, cuando verificamos la identidad y los antecedentes del SR Potter, también descubrimos su verdadera identidad. Al principio planeamos arrestarlo y enviarlo de regreso a prisión, pero estábamos confundidos porque no habías actuado contra tu supuesto objetivo principal en años y considerando el tipo de tonterías que el Ministerio de Magia nos ha estado diciendo todos estos años. Estamos dispuestos a darte una oportunidad justa para que te expliques. Eso es más de lo que he recibido de ellos, ministro, dijo Sirius. La historia
Básica se reduce a que fui incriminado y nadie se molestó en investigar adecuadamente mis supuestos crímenes. Peter Pettigrew, una de las personas que supuestamente maté en Manchester, era un mago como yo. También pensamos que era nuestro amigo y se le encomendó ser el guardián secreto del encantamiento, que mantuvo a la familia de Harry oculta de Voldemort. El efecto del encantamiento Fidelius, que se usó, es que nadie, excepto el guardián secreto, puede decirle a nadie la ubicación del lugar que se puso bajo el hechizo. Encanto. Hice el señuelo para agregar una capa adicional de seguridad a la protección. Si los mortífagos me perseguían, la familia de Peter y Harry habría estado a salvo. Pero como muestra el hecho de que Voldemort los encontró, él se lo ha dicho. Todas las señales en su casa apuntaban a que no lo obligaron a salir, por lo que los había traicionado. Lo acorralé en Manchester y planeé entregarlo a los Aurors, fuerzas especiales de la policía, si quieres un buen equivalente en el mundo no mágico. El problema fue que gritó para que todos escucharan cómo había traicionado a James y Lily. Corto. De su propio dedo, abrió la línea de gas, cuya explosión fue la razón de las 12 personas muertas, y se transformó en una rata para escapar a través del alcantarillas mientras me encontraron en la escena, riéndome, porque me había golpeado con un encantamiento de ánimo dominado, y me enviaron a la prisión de Azkaban sin tener nunca un juicio. Era obvio que yo tenía que ser la mano derecha de Voldemort. Después de todo, yo era un Black y todos los Blacks son magos oscuros. Así que no se molestaron en darme un juicio justo. Podría haber probado fácilmente mi inocencia en ese entonces si me hubieran interrogado con el suelo de la verdad, explicó Sirius con amargura. Fue un punto muy doloroso para él. ¿Quieres decirme que tuvimos que soportar esos demonios chupadores de felicidad llamados dementores en todo el país durante un año y organizar una cacería humana nunca vista? ¿Por qué no siguieron la ley? Preguntó Blair enfurecida. Sí, señor. Incluso en el mundo mágico todo el mundo tiene derecho a un juicio. Pero el Wizardgamot, el organismo encargado de juzgar los casos y aprobar las leyes, simplemente ignoró eso. No fui el único al que arrojaron a los dementores. Sin una prueba tampoco, soy el único que logró escapar y sobrevivir allí tanto tiempo. Y el único que mantuvo la cordura, agregó Sirius como una ocurrencia tardía. ¿Qué quiere decir, señor Black? ¿Qué efecto causa la exposición a largo plazo? Preguntó Blair preocupada. Los dementores toman toda la felicidad que tienes y solo te dejan tus peores recuerdos. El frío que emiten es solo un efecto secundario. Muchos pierden las ganas de vivir y simplemente dejan de comer. Otros se rompen bajo el efecto de tener solo sus peores recuerdos para pensar. Es el infierno en la tierra, dijo Sirius sombríamente. Pero lo peor de ellos es que si te besan, te quitan el alma. Eso es lo que han experimentado esas personas sin vida. Fueron besados por un demente. Podrías compararlo con tener muerte cerebral. Solo que sus cuerpos no se han puesto al día. Al hecho de que han muerto. Dios mío, eso es realmente serio. ¿Qué se puede hacer para proteger a las personas contra ellos? Preguntó Blair sorprendida. El amuleto Patronus puede proteger a alguien, pero es un amuleto muy avanzado y difícil, y muchos magos adultos no pueden usarlo correctamente. Se necesita mucha fuerza mental para evocar un recuerdo realmente feliz y concentrar esa energía positiva en el amuleto. Eso produce un Patronus corpóreo que toma la forma de un animal, dijo Sirius. ¿Podrías demostrarlo? Preguntó Blair intrigada. Lamentablemente no. Ya no puedo usarlo después de todos los años. Con los dementores y Harry todavía tiene unos meses antes de que cumpla 17 y el rastro lo deje fuera de un lugar protegido. El Ministerio de Magia podría rastrearlos si él usó magia. Y queremos evitar que lo encuentren. No. Queremos tener nada que ver con ellos después de todo lo que nos hicieron pasar. Respondió Sirius. Ya veo. Bueno, tampoco quiero que te expongas a ellos. Hay otras formas de deshacerte de los dementores. Fuego, por ejemplo, como dijiste que emiten. Frialdad. Preguntó Blair. Sinceramente, no tengo ni idea. Hasta donde yo sé, nadie lo intentó nunca. Sirius reflexionó. Supongo que tendría que estar más caliente que el fuego normal. Un hechizo de incendio normal no funcionaría. Ese es el hechizo de fuego básico que aprenden los magos y se usa a menudo para encender chimeneas, agregó, ante la mirada confusa del primer ministro. Así que por ahora no hay solución. Solo podemos tratar de aislar las áreas donde estos monstruos han elegido reproducirse. Al menos ahora sabemos cómo detectarlos un poco. Bueno, entonces, ¿qué puedes decirme sobre los métodos de ese terrorista? Objetivos más probables, etc. A nuestro ejército le encantaría derribarlo, se dirigió Blair a Sirius, quien le contó todo lo que sabía en el transcurso de 2 horas con algunos fragmentos de información proporcionados por Harry de su primer año en Hogwarts, donde Voldemort había poseído a su maestro Dada. Blair estaba ocupada tomando notas. Les daría un buen uso. Después de que terminaron con su conversación, Harry y Sirius fueron invitados a quedarse a cenar. Antes de irse a casa, aseguró que al menos el gobierno Muggle haría lo que pudiera para acabar con la amenaza de Voldemort. Albus Dumbledore no podía creerlo. Durante la última incursión de Voldemort, los Muggles habían reaccionado con una violencia sin precedentes contra los mortífagos. De los 30 o más mortífagos, 25 habían muerto por disparos de armas de fuego. Al menos 4 más resultaron gravemente heridos y apenas habían escapado con vida del lugar que habían atacado. No podía entender por qué lo harían. ¿Cómo se reformarían los mortífagos si fueran asesinados así? Y entre los muertos había muchos sangre pura destacados. Eso no estuvo bien. Muchas líneas se extinguirían si eso continuara. Pero sus investigaciones en el ministerio no le dieron ninguna información útil. Estaban tan sorprendidos como él. Nadie esperaba que los Muggles reaccionaran así. Y tenían que haber estado preparados para una situación como esa. Los Aurors Muggles habían disparado incluso antes de dar una advertencia. No sabía que tenían armas que podían matar tan fácilmente como una maldición asesina. Quizás Kingsley Shacklebolt podría contarle más sobre esto. El ministerio lo había colocado como asistente del primer ministro Muggle para evitar que Tom y sus seguidores pudieran tenerlo bajo su control. Kingsley se sentó en la reunión de la Orden del Fénix en la madriguera, que era su sede actual ya que no podían usar la escuela por temor a ser escuchados. Los secretos simplemente no permanecían secretos en Hogwarts, sin importar que sabía que esta discusión surgiría. Después de todo, él era el único que tenía algún tipo de información privilegiada sobre la política del gobierno Muggle. Entonces, Kingsley, ¿qué crees que está pasando con los Muggles? Nunca antes reaccionaron así contra las incursiones de los mortífagos. Dumbledore quería saber. Hay una campaña para advertir a todos los Muggles contra un grupo terrorista que ha sido detectado en Gran Bretaña, dijo Kingsley. Todos los Muggles fueron advertidos a través de la radio y la televisión sobre cómo se ven los terroristas, cómo actúan y qué hacer si alguien los detecta. En todo el país hay bases estratégicas del ejército con soldados entrenados para lidiar con ellos. Pueden estar en cualquier punto de ataque dentro de 10 minutos normalmente. La policía Muggle también es informada sobre la situación y se le informa que, en caso de duda, deben disparar primero y hacer preguntas después gracias al peligro que representa cada miembro del grupo terrorista. Supongo que eso obtuvieron. Información privilegiada, tal vez de un hijo de Muggles que regresó al mundo. Muggle después de todo, es un hecho conocido que el primer ministro está informado sobre la magia. Al darle la información sobre la forma en que trabajaron los mortífagos en la última guerra, ni siquiera necesitarían romper la estatura del secreto. Eso definitivamente es un problema. Especialmente porque la matanza inmediata de los mortífagos podría generar más problemas y acciones desesperadas por parte de Voldemort. ¿Alguna señal del SR? Potter. Preguntó Dumbledore. Nada en absoluto, como de costumbre. Ni siquiera estoy seguro de si el niño todavía está en Inglaterra, comentó Moody. En su lugar, me habría ido a los Estados Unidos, Australia u otro país de habla inglesa. Después de todo, hay más que suficientes. Creo que después de 4 años lo habríamos encontrado si todavía estuviera en Inglaterra. ¿Cierto, Alastor? Creo que él tampoco estaría más aquí. Remus Lupin dijo con tristeza. Tenía la esperanza de encontrar a Harry antes de que Sirius pudiera llegar a él, pero al menos el hechizo de monitor de vida que el director tenía sobre Harry les aseguraba que todavía estaba vivo. Ninguna de las otras cosas que habían intentado, como adivinar para él, había funcionado. Lamentó no haber conocido nunca al tipo de persona que había crecido del bebé que había conocido. Y cualquier tipo de monitor dejará de funcionar el 31 de julio. Mal Weasley agregó resignada. A ninguno de los adultos le había gustado escuchar el motivo de la huida de Harry de Hogwarts. Había enviado a sus hijos a aullidos violentos, pero lo hecho estaba. Todavía lamentaba la pérdida de su pequeña. A veces se preguntaba que si Harry no hubiera sido expulsado de la escuela, ella todavía estaría viva. Pero en realidad no era culpa de sus otros hijos que Ginny hubiera muerto y se habían culpado enormemente por no haber estado allí para ayudarla cuando el heredero y su monstruo la habían llevado allí.
Ahora solo quería ver que sus otros hijos sobrevivieran a la guerra y que finalmente pudieran tener una paz real. Sí, eso es realmente desafortunado. Bueno, Kingsley, ¿crees que hay alguna forma de influenciar al ministro Muggle para que detenga la matanza de todos los mortífagos? Preguntó Dumbledore. No, no si no use la maldición Imperius, lo que significa que esa forma está fuera de discusión, respondió Kingsley. El gobierno Muggle tiene una política estricta de no tolerancia y no piedad con los terroristas. Cualquier otro empleado de la oficina a quien le pregunté solo me dijo que era lo único que funcionaba en casos como esos. Estaban más preocupados por encontrar una manera de ayudar a las personas con los episodios de depresión que se están extendiendo en ciertas regiones. Esas son aquellas donde los dementores se han establecido. El ministerio no puede hacer nada contra ellos. Preguntó Bill Weasley. Después de todo, los Muggles ni siquiera pueden verlos. Están demasiado delgados como ya están, suspiró Dumbledore. Gracias a que Cornelius no escuchó mis advertencias hasta que Voldemort fue visto en persona en el ministerio, los arogas están poco entrenados y no hay suficientes. Sin mencionar que muchos de los seguidores de Voldemort han logrado llegar a posiciones importantes dentro del ministerio. A los demás no les gustaba esto más que a él. Sabían que su lucha era realmente difícil, especialmente porque no solo tenían que lidiar con Voldemort y sus seguidores, sino también con la incompetencia y la corrupción en el centro del ministerio. Durante el año siguiente, Voldemort y sus seguidores aprendieron por las malas que atacar objetivos Muggles solo conducía a mortífagos muertos y otros lisiados de por vida, ya que ningún sanador sabía realmente cómo curar las heridas de sus armas. Y la respuesta a sus ataques a cualquier objetivo que fuera medio interesante en cuanto a la cantidad de víctimas era demasiado rápida para su gusto. Era como si los Muggles tuvieran formas de detectarlos segundos después de que aparecieran en alguna parte. Sus combatientes llegaron al lugar en 10 minutos como máximo. En realidad, no es suficiente para propagar verdaderamente el miedo. La gente sabía escapar cada vez que aparecía, lo que disminuía demasiado el número de víctimas para su gusto. Y cuanto más pasaba el tiempo, más inventivos se volvían los Muggles. Los Muggles civiles parecían tener en sus manos algún tipo de poción que les hacía arder los ojos y los obligaba a llorar incontrolablemente. Hizo imposible realizar una redada adecuada. Otros que intentaron atacar a mujeres Muggles de cerca para divertirlas más tarde fueron golpeados con algo que los dejó inconscientes como un hechizo aturdidor. Pero los Muggles no tenían acceso a la magia. No era algo que entendieran, pero era molesto. Y de alguna manera los Muggles habían encontrado alrededor de 3 de sus bases y las habían volado mientras un gran número de mortífagos todavía estaban allí. Y todavía no sabían cómo era eso posible. No podían verse en las casas protegidas, así que, como los encontraron los Muggles. Y repetidamente. En eso, Voldemort estaba realmente enojado, especialmente porque era contraproducente matar a sus seguidores incompetentes o torturarlos demasiado. Algunos posibles reclutas de mortífagos también se habían negado a unirse, afirmando que si bien apoyaban completamente la agenda, la posibilidad de morir antes de que pudieran continuar con sus líneas era demasiado alta como para arriesgarse a involucrarse con los mortífagos. En este momento, a Voldemort le quedaban unos 10 miembros del círculo interno y unos 20 soldados. Eso fue ridículo. Sus espías en el ministerio, por falta de otras cosas de las que se ocupaba el ministerio, también habían tenido que andar con mucho cuidado, pues habían perdido a un buen número de sus camaradas en la limpieza que la zorra estúpida de Bones, a quien había logrado escapar herido del intento de matarla, había comenzado. Con el respaldo de Scrimgeour. Por sí solo, el ministerio de magia no tendría ninguna posibilidad. Eran demasiado incompetentes y había habido demasiados de la verdadera causa trabajando allí. Pero con los Muggles eliminando su fuerza de combate todo el tiempo y socavando su reclutamiento, recuperaron un poco el tiempo que habían perdido con fallo. Y lo peor fue que lograron todo eso sin que Harry Potter o Albus Dumbledore los dirigieran. El primer ministro Blair estaba contento con el éxito que tuvo el ejército británico contra los terroristas mágicos. Lo que Black les había dicho sobre los patrones de sus ataques y su falta de comprensión de la tecnología de cualquier tipo había sido acertado. Y no había sido demasiado difícil encontrar algunas brujas y magos nacidos de padres no mágicos, lo que los magos llamaban hijos de Muggles, en el ejército para ayudar al gobierno a etiquetar a los mortífagos. Estaban ansiosos por vengarse del tipo de personas que básicamente habían arruinado sus vidas. Las investigaciones habían demostrado que el mundo mágico tenía la mala costumbre de prometer el mundo a esos niños de 11 años cuando les ofrecían lugares en su escuela mágica Hogwarts y luego, después de 7 años de escolarización, no eran suficientes para los trabajos en su estúpido mundo. Pero gracias a estar fuera de contacto con el mundo normal, tampoco tenían la educación necesaria para obtener otros trabajos que habían obtenido si no hubieran elegido asistir a Hogwarts. Fue irritante cómo estas personas decidieron que tenían derecho a destruir el futuro de innumerables niños, solo porque una pequeña parte de su población, aquellos que de alguna manera habían logrado mantener el control sobre ese mundo en manos de sangre pura, no vieron los niños lo suficientemente puros para ellos. Algunos incluso solo los vieron como un medio para fortalecer las antiguas líneas de sangre. Fue horrible. Ya había ordenado una investigación sobre el número y la identidad de los hijos de Muggles que tenían problemas en el mundo normal. Se aseguraría de que recibieran ayuda. Después de todo, eran ciudadanos británicos y sus el gobierno cuidaría de ellos. Había planes en marcha, pero primero tenían que deshacerse de los terroristas. No quedaban muchos del grupo, pero aún no podían relajarse. Mientras no lograran atrapar al líder, Voldemort, no estarían a salvo. Harry le mostró con orgullo a Sirius su boleta de calificaciones de sus aleves aprobados. Se había graduado entre los 10 mejores de su año con notas especialmente buenas en física, química y matemáticas. No es que sus otras calificaciones fueran algo de lo que burlarse. Harry planeó ir a la universidad para estudiar matemáticas y física para convertirse en ingeniero o maestro. Todavía no había decidido por completo qué parte. Y tomar algunas clases de ciencias de la educación no sería demasiado para su horario. No había oído nada sobre los problemas del mundo mágico, excepto por el informe ocasional sobre un exitoso contraataque del ejército británico contra ellos. El primer ministro se estaba tomando la amenaza muy en serio. Y por lo que pudieron ver, el gobierno británico fue muy bueno eliminando la amenaza. En general, a Harry realmente no le importaba cómo lo hacían, solo estaba contento de no tener que lidiar con eso en absoluto. Era libre de vivir su vida como quisiera. Una vez que terminó la ceremonia de graduación, Harry y Sirius fueron a casa para celebrar los resultados de Harry con un gran almuerzo y Sirius había organizado boletos para un musical popular esa noche. La novia de Harry, Gillian, los acompañaría, así como la novia de Sirius, May. Ambas chicas no tenían idea sobre el mundo mágico y hasta ahora los dos hombres no planeaban cambiar ese hecho. Solo si las cosas se volvían realmente serias, les revelarían su verdadera naturaleza. En esa parte del estatuto del secreto tenía razón. Tenías que tener cuidado a quien le contaba sobre el hecho de que la magia era real. Había demasiadas personas que abusarían de él o perseguirían a aquellos que pudieran usarlo. El primer ministro se mostró muy satisfecho cuando escuchó que finalmente se eliminó la última célula de terroristas que había venido del mundo mágico. Se confirmó que su líder estaba entre los muertos, lo que significa que podía informarle a su majestad que la amenaza había sido resuelta. Ahora solo necesitaban asegurarse de que el estúpido ministerio mágico finalmente hiciera su trabajo y evitar que algo así volviera a suceder. Realmente, poner toda esta responsabilidad sobre los hombros de un adolescente. Uno, que sabía gracias a los informes regulares sobre el comportamiento de Sirius Black, a quien los tribunales británicos habían absuelto de todos los cargos hace 2 años, estaba realmente feliz de ser un joven normal. Se matriculó en el Imperial College London de Física, Matemáticas y Ciencias de la Educación. De acuerdo con sus resultados de nivel A, tendría un futuro brillante. Se alegró de ver que este joven mago no había quedado atrapado en el mundo mágico. Tal vez una vez que terminara sus estudios, estaría dispuesto a ayudar en su proyecto. Pero en este momento, lo más importante que había que hacer era limpiar el desastre que habían causado los hechizos. Era hora de que tuviera una discusión muy mordaz con el otro ministro. Albus Dumbledore no era un mago feliz. Los Muggles lo habían arruinado todo. Las viejas familias mágicas se habían ido por completo ahora. Seguir a Voldemort había sido su sentencia de muerte. Los Muggles habían atrapado a todos y cada uno de los mortífagos que habían sobrevivido a sus ataques. Ahora no había suficientes brujas y magos de las viejas líneas para mantener el statu quo. Si bien siempre había defendido los derechos de los nacidos de Muggles para obtener una educación mágica, era consciente de que sus ideas eran demasiado radicales para su mundo. No estaba bien cambiar cosas que habían funcionado durante siglos en su opinión. Pero ahora no tenían muchas opciones. Sus intentos de encontrar a Harry Potter habían fracasado por completo. El niño había desaparecido para no ser visto nunca más. Y nadie pensaría jamás que Neville Longbottom, el otro posible candidato al puesto de elegido, podría
Salvarlos de Voldemort. Al final no había importado. Los muggles estaban hartos de la incompetencia del Ministerio de Magia y actuaron por su cuenta. Era algo que siempre había temido, pero que nunca pensó realmente que sucedería. Pero ahora lo había hecho y tenía que recogerlos pedazos y tratar de reparar cualquier daño que pudiera. La Academia Queen Elizabeth en Cornualles era una nueva escuela privada, por lo que el número de estudiantes aún era bastante bajo. Según la información de los archivos oficiales, la escuela fue fundada por iniciativa del primer ministro Blair con el pleno respaldo de la propia reina para niños especialmente talentosos. Los maestros de todas las escuelas primarias tenían un folleto sobre lo que debían tener en cuenta y, en caso de que ocurrieran ciertos incidentes, debían informar a una oficina especial del Ministerio de Educación. Los que trabajaban allí enviaban un equipo para ver si el niño del que se sospechaba que era apto para la escuela realmente tenía las habilidades que estaban buscando. Nadie necesitaba saber que la oficina estaba formada por hijos de muggles y mestizos que se habían ido al mundo muggle porque no lograban ganarse la vida en el mundo mágico. Ellos eran. Salto de tiempo. Era el 1 de septiembre de 2004 y marcó el comienzo de un nuevo año escolar en Hogwarts. Solo una cosa preocupaba a los maestros. Sentados en la mesa principal. Sorprendentemente, hubo pocos estudiantes nuevos de primer año a partir de este año. Cierto, solo hubo aumentos importantes en los nacimientos en las familias mágicas restantes después de que se confirmó la muerte de Voldemort, pero sin embargo, este año había nacido en 1992 y 1993 en su mayoría. Un año pacífico. Pero aquí solo había unos 30 estudiantes nuevos, aproximadamente el mismo número que en los años de guerra. Cuando la profesora McGonagall leyó la lista, escucharon muchos nombres que reconocieron. De lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que otra escuela se estaba llevando a la mayoría de los estudiantes que normalmente habían venido a Hogwarts, buscando niños mágicos para informar a sus padres sobre sus habilidades especiales y explicar ciertos incidentes tan pronto como ocurrieron. Al contrario, del Ministerio de Magia que todavía pensaba que el olvido era la solución a todos los problemas de secreto. La escuela había sido fundada porque el primer ministro estaba enojado por cómo el mundo mágico trataba a los niños sin antecedentes mágicos, y como Hogwarts no hizo nada contra los prejuicios y los horribles patrones de comportamiento, la reina decidió patrocinar una nueva escuela de magia que fuera dirigida por su propio gobierno. Los maestros eran brujas o magos que se habían ido al mundo no mágico, squibs o familiares de magos. La escuela tampoco restringía los niños a las materias mágicas o no mágicas. No, el trabajo de esta escuela era enseñar ambos. Permitiría que los niños tuvieran la oportunidad de aprender a controlar su magia, lo cual era necesario para garantizar la seguridad de todas las personas, pero también para que estuvieran listos para aprender trabajos en el mundo normal. Aprenderían a mezclarse con la sociedad normal y llevar vidas productivas. Algunos de los maestros eran nacidos de muggles que habían sido expulsados del mundo mágico o simplemente se habían ido porque no querían soportar más la intolerancia. Otros tenían títulos en enseñanza, así como sus materias. A los que no tenían títulos completos de enseñanza se les dio un curso de un año sobre cómo enseñar clases de ciertas edades. Como no era posible transportar a los niños a la escuela todos los días desde todo el país, la escuela era un internado como su competidor Hogwarts. Aún así, las tarifas eran mucho más razonables y la educación mucho mejor. Harry Potter pensó que era irónico cómo lo habían invitado a enseñar en esta escuela, cuando había pensado que dejaría atrás el mundo mágico por completo. Pero la idea era simplemente demasiado buena y demasiado importante para no apoyarla. Obtuvo sus títulos en enseñanza, física y matemáticas hace un año y ayudó a establecer el concepto de la academia. Reina Elizabeth desde el principio. Su esposa, Angela, era hermana de una bruja nacida de muggles y también formaba parte del personal aquí. Se habían conocido en la universidad cuando ambos estaban estudiando para convertirse en maestros. Harry había decidido 2 años después de sus estudios que la enseñanza era el camino para él en lugar de ser ingeniero. Las materias de Angela eran matemáticas y biología. Así fue como se conocieron. Habían compartido conferencias sobre matemáticas y habían trabajado juntos en proyectos. Como la escuela aún era muy nueva, los profesores no se concentraban en una materia cada uno, lo cual era estúpido de todos modos. En todas las escuelas que no eran de magia, tenías que cubrir al menos 2 materias para tener la oportunidad de conseguir un trabajo como maestro. Gracias a haber seguido con sus estudios mágicos, Harry podría haber aprobado fácilmente sus estasis en encantamientos, transformaciones, pociones, herbología, runas, aritmancia y defensa contra las artes oscuras. Simplemente no quería informar al Ministerio de Magia dónde estaba. Estaba mejor sin ellos. En cambio, cuando la escuela se hizo realidad, hizo algunas pruebas de competencia en el Ministerio de Educación. La gran parte de la escuela era que no discriminaban a los de herencia mixta o los niños desafortunados que eran mordidos por hombres lobo. Sirius, que iba a enseñar transformaciones y runas, había discutido con los que dirigían el proyecto que podrían aumentar el número de estudiantes fácilmente si se ofrecían a llevar a estos niños junto a los jóvenes magos y brujas normales. Y con ciertas precauciones de seguridad tomadas, nadie tenía nada en contra de permitir que todos los niños entraran a la escuela. Después de todo, había leyes contra la discriminación. En este momento, Harry estaría enseñando física, aritmancia y magia defensiva. El número de estudiantes para este año fue de unos 130. Tenían alumnos de hasta 14 años, ya que algunos hermanos mayores de nuevos alumnos de primer año habían decidido que no les gustaba mucho Hogwarts y que cambiarse a QA era una decisión más inteligente. La escuela crecería con los años una vez que su reputación se extendiera más. Los hijos de muggles que habían sido desechados por el mundo mágico tenían sus propias redes y se asegurarían de que sus hijos y los hijos de sus amigos asistir a QA en lugar de Hogwarts. De esta manera tenían un buen futuro que esperar. Salto de tiempo. Minerva McGonagall miró la lista de estudiantes matriculados en Hogwarts. Durante los últimos 10 años habían tenido una caída masiva en el número de estudiantes y ella realmente no podía explicarlo. Hogwarts era la mejor escuela de magia de Inglaterra. Todo el mundo sabía eso. Y aún así, había como máximo 40 niños en cada año. En general, solo había 250 estudiantes estudiando magia en Hogwarts. Y ahora finalmente tenía al menos una pista de que tenían un competidor en el campo de la educación. Una de las candidatas de primer año nacidas de muggles había dicho que ya estaba inscrita en la Academia Queen Elizabeth y no podía esperar para ir allí y aprender como su prima mayor. Desde la muerte de Dumbledore hace 3 años, había dirigido la escuela que tanto quería. Pero las cosas no les iban bien. Ella había comparado la lista de estudiantes potenciales con la lista de matriculados y ahora estaban perdiendo alrededor de 2/3 de los estudiantes potenciales. Necesitaba averiguar qué era esta Academia Reina Elizabeth y si había alguna posibilidad de que los estudiantes regresaran de allí para devolver a Hogwarts a la vieja gloria. De lo contrario, realmente temía por el futuro del mundo mágico. Así que había llamado a una de sus alumnas más brillantes, Hermione Weasley Granger, a su oficina. Se había hecho cargo del puesto de transformaciones cuando se convirtió en directora de Hogwarts. Hermione era nacida de muggles después de todo y podía saber lo que estaba pasando. Gracias por venir, Hermione. Como sabes, no sabemos por qué 2/3 de todos los estudiantes potenciales decidieron no aceptar su lugar aquí. Y la mayoría de las veces, los padres nos informan que sus hijos ya estaban inscritos en otras escuelas y no querían que vinieran a Hogwarts. Primero, pensé que gracias al regreso de ya sabes quién iban a las escuelas, como Gauss Batons, pero recientemente escuché rumores sobre una Academia Queen Elizabeth. ¿Sabes algo sobre eso? Preguntó McGonagall. No, directora, no he oído hablar de eso, pero puedo ver si puedo averiguar algo. Sin embargo, por el nombre suena como una escuela muggle. Hermione frunció el ceño. Pensé de manera similar y, por lo tanto, como eres hijo de muggles, pensé que tendrías la mejor oportunidad de averiguar a dónde van nuestros estudiantes. Según el registro, en su mayoría tenemos pura sangre o mestizos de antiguas familias de magos que asisten, pero ningún hijo de muggles ha venido desde 2006. Y muchos de los mayores también se han transferido a otras escuelas, pero no tenemos documentación a qué escuelas se transfirieron. Es un enigma para mí, admitió McGonagall. Lo investigaré y luego le informaré, directora, prometió Hermione. Hermione había tardado un mes en dar sus clases para descubrir algo sustancial sobre la Academia Reina Elizabeth. Al parecer, la escuela no era muy conocida, pero una vez que logró ponerse en contacto con un antiguo maestro de la escuela primaria, obtuvo más información, aunque no era mucha. Al parecer, el gobierno, y eso significaba los muggles, había repartido folletos a las escuelas primarias sobre cuándo llamar a una oficina especial del Ministerio de Educación
Lo interesante del folleto era que estaba encantado de hacer creer a los maestros que llamaban a la línea que estaba en el folleto que los niños simplemente habían mostrado habilidades excepcionales en sus materias, normales o en atletismo. Ella determinó que el hechizo era un hechizo de compulsión débil. La escuela, según la información, estaba en algún lugar de Cornualles y educaría a los niños hasta el nivel ella simplemente no entendía. ¿Por qué el gobierno Muggle se involucraría en la educación de brujas y magos? Ese fue el trabajo de Hogwarts. Y el Ministerio de la Magia. Bueno, al menos había logrado confirmar que la Academia Reina Elizabeth era una escuela mágica. Le tomó otros 2 meses encontrar la escuela. Estaba realmente bien escondido. Y ningún maestro de escuela podía decirle más que estaba ubicado en Cornualles. Así que lo único que podía hacer era aparecerse por todo el país, buscando un lugar que estuviera protegido contra los muggles. Y cuando lo hizo, se sorprendió de lo débiles que eran los hechizos repelentes. Las únicas personas a las que apuntaron fueron aquellas que no sabían sobre magia. Todos los demás podían ingresar fácilmente a los terrenos de la escuela. Era como si el estatuto de secreto no molestara a la gente aquí. Decidió investigar las cosas más de cerca. Era un viernes por la tarde y pudo ver que todavía había clases en sesión. El edificio de la escuela no parecía ser mágico en absoluto. Parecía un edificio escolar muggle normal. También había 3 casas grandes, aparentemente, construidas hace unos 100 años, que estaban rodeadas de hermosos jardines. En general, esta escuela se parecía a lo que había visto en los folletos de las universidades. Un edificio para estudios y algunas casas donde podrían vivir los estudiantes internos. Entró al edificio y pronto se encontró con una mujer rubia. Buenas tardes, ¿en qué puedo ser de ayuda? La mujer preguntó amablemente. Tenía curiosidad acerca de esta escuela. Había oído hablar de ella por amigos y quería saber más sobre ella. Realmente no sabía que había otras escuelas que enseñaban magia en Gran Bretaña además de Hogwarts. Dijo Hermione, manteniendo la verdad principalmente para no causar sospechas. Ah, sí, lo recibimos muchas veces. Supongo que eres una bruja de primera generación. Preguntó la mujer. Primera generación. Preguntó Hermione confundida. Lo que llaman hijos de muggles en Hogwarts, explicó la mujer. Sí, lo soy. Aunque nunca he oído el otro término, admitió Hermione. Supongo que no lo harías si te quedaras en el mundo mágico. El director Black decidió que necesitábamos tomar medidas para mantener la discriminación lo más baja posible. Por lo tanto, no distinguimos entre el estado de sangre y esas tonterías. Simplemente vemos a cualquier niño que asiste aquí como una bruja o un mago. Y lo único que distingue a una bruja o mago de primera generación de aquellos que tuvieron uno o más padres mágicos es la falta de información antes de que el Ministerio de Educación se diera cuenta de la habilidad del niño para usar magia, explicó la mujer. ¿Cómo sorteas el estatuto de secreto cuando trabajas junto con él? Gobierno no mágico. Hermione quería saber. Eso es fácil. La oficina que es responsable de nosotros está formada por magos de primera generación o personas que tienen familiares mágicos y saben que la magia existe. El primer ministro le arregló esto cuando se le ocurrió la idea de crear una escuela donde los niños se enseñaran las materias. Normal es que todos los niños no mágicos aprenden junto a materias que les permiten controlar su magia. Funciona espléndidamente, debo decir. Cuando comenzamos hace 10 años, nadie podría haber previsto el inmenso éxito que tendría nuestro modelo. A estas alturas tenemos prácticamente a todos los magos y brujas de primera generación aquí, ya que sus padres están realmente aliviados de saber que mientras sus hijos aprenden a usar sus habilidades especiales, aún podrán conseguir buenos trabajos después de graduarse. En realidad, fue el desprecio del Ministerio de Magia por las primeras generaciones lo que creó esta idea. Al primer ministro no le gustó el hecho de que, gracias a los prejuicios y la intolerancia, los jóvenes brillantes no tenían ninguna oportunidad de vivir la vida que se merecían. Porque después de terminar en Hogwarts no pudieron encontrar trabajos adecuados en el mundo mágico. Muchos desilusionados regresaron al mundo no mágico y tuvieron que aceptar trabajos mal pagados e intentar obtener algo de educación al mismo tiempo para obtener una calificación mejor. Trabajos remunerados muchos. No lo logró y por falta de opciones muchos terminaron en el ejército. Nuestro objetivo es evitar que eso suceda y hasta ahora hemos tenido mucho éxito. Los primeros años de graduación nos han dado una respuesta muy prometedora. Todas las universidades aceptan completamente los A-levels que obtienen nuestros estudiantes al final de los 7 años de estudio aquí y las empresas también aceptan a nuestros estudiantes para realizar prácticas. Por supuesto, todavía depende de las calificaciones que obtengan nuestros estudiantes, pero al ser un grupo bastante pequeño escuela en comparación con otras escuelas británicas, después de todo, hay menos niños mágicos que no mágicos, logramos un muy buen apoyo de nuestros estudiantes, señaló la mujer. Ya veo, dijo Hermione, su cabeza dando vueltas. ¿Cuántos profesores tienes? Sé que Hogwarts tiene uno por materia y no manejan el tipo de apoyo que indicaste. Ah, sí, el viejo modelo de tener un maestro por materia. Tenemos al menos 3 maestros por materia. Necesitamos eso, ya que nosotros, desde hace 5 años, también aceptamos niños queer en nuestra escuela. Por supuesto, no tienen todas las clases de magia, solo aquellas que no requieren magia activa, como criaturas mágicas, que es una de las materias más populares por cierto, o hebología, que es parte del curso de biología. Es bastante fácil encontrar a esos niños también. Solo tenga cuidado con los niños cuyos antecedentes son irregulares y que simplemente aparecen de la nada. Todos los orfanatos tienen órdenes permanentes del gobierno para informar a la oficina si aparece un niño así. Luego envían un equipo para averiguar si se trata de un niño queer que fue expulsado de su familia o no. Aquí, en nuestra escuela, esos niños tienen una mejor oportunidad de encontrar el mundo normal que dejarlos solos. Después de todo, la mayoría de las familias mágicas no los cuidan después de que no muestran magia. Simplemente tomamos la iniciativa para ayudarlos. Pueden abrirse camino fácilmente en la sociedad normal después de graduarse de la Academia Reina Elizabeth, le informó a Hermione. Vaya, nunca había oído hablar de algo así. Pero parece una buena idea. Vi los edificios hace mucho tiempo. ¿Significa esto que eres un internado? Preguntó Hermione. Sí, simplemente no es posible sin depender de los idiotas del Ministerio de Magia para establecer opciones de transporte que nos permitan operar como una escuela diurna. Y no queremos que esos fanáticos se entrometan en nuestros asuntos. Que se jodan, declaró la mujer. ¿Algún niño mágico puede asistir aquí? Hermione quería saber. Por supuesto. Aunque normalmente solo tenemos niños de familias que viven en el mundo no mágico y aquellos con herencia mixta. No publicitamos. Tanto que existimos. Como dije, no queremos tener nada que ver con él. Ministerio de Magia. Los niños con padres mágicos normalmente asistían a escuelas primarias no mágicas o tenían parientes que les dijeron a sus padres que somos mejores en la educación de los niños. Aunque hemos ganado un buen apoyo entre la comunidad de hombres lobo no violentos y las familias con niños de herencia mixta. Creo que ahora mismo tenemos 2 hijos que son en parte Sirena y 3 en parte Fey. Los niños lobo tienen unos 10 años, creo. Aquí tenemos una regla estricta de no discriminación y, especialmente, mi esposo la hace cumplir. No es que se necesite tan a menudo, le informó a Hermione. Esto suena muy interesante. Por casualidad tiene algún tipo de folleto que pueda llevar conmigo. Me gustaría saber más sobre su concepto, ya que parece ser muy progresista. Aunque mis hijos aún son demasiado pequeños para ir a cualquier escuela, me gustaría tener la información adecuada antes de enviarlos a cualquier escuela para aprender a controlar su magia, preguntó Hermione cortésmente. Por supuesto. Los tenemos allí, dijo la mujer y llevó a Hermione a un tablero con una caja llena de folletos al lado. Muchas gracias por su ayuda, señora, dijo Hermione. Ah, lo siento, olvidé presentarme. Soy Angela Potter. Enseño biología y matemáticas, se presentó. Soy Hermione Weasley, encantada de conocerla, señora Potter. Si no le molesta. La pregunta, ¿por qué no enseña materias mágicas? Preguntó Hermione. Bueno, señora Weasley, no soy mágico. Me invitaron a enseñar aquí, en realidad. Soy uno de los maestros que ha estado aquí desde la fundación de la escuela, porque mi hermana, como usted, es una bruja de primera generación. Sin mencionar que mi esposo es un mago. Lo único que los maestros aquí tienen que agregar a las calificaciones normales de los maestros en las escuelas que no son mágicas es que ya deben saber sobre magia de una forma u otra, explicó la SRA. Potter. Hermione se sorprendió al descubrir esa parte, pero luego se despidió, sin darse cuenta de que un hombre con cabello negro se había acercado a la mujer con la que había hablado. ¿Qué crees que pensará el mundo mágico cuando le diga a la profesora? MC Gonagal porque están perdiendo más y más estudiantes, querida Harley. Preguntó a su esposa. No tengo idea, pero creo que dejé en claro que no aceptaremos ninguna intromisión del Ministerio de Magia y que estamos patrocinados por el gobierno británico. Tal vez esto funcione como una llamada de atención. Yo estoy contenta de
Que nuestros muchachos no tengan que ir a ese horrible castillo como tú lo hiciste. Durante 1 año y medio, declaró Angela. Cierto. Si al primer ministro Blair no se le hubiera ocurrido la idea de esta escuela, hubiera preferido enseñarles a controlar su magia yo mismo en casa y enviarlos a una escuela no mágica. Me gustó mi escuela y Sirius se aseguró de que no me sobrecargó con temas mágicos, afirmó Harry. Sí, pero esto es mucho mejor. Y tuve que contener la risa cuando la vi. Como si no supiéramos cómo son los profesores de Hogwarts. Fue tan divertido restregármela en la cara que estábamos mejor que su precioso Hogwarts. Angela se rió un poco. Harry se unió a ella. Había sido su mejor idea dejar atrás el mundo mágico. Amaba ser maestro, amaba tener su propia familia. Y no podía importarle menos cómo iban las cosas en el mundo mágico. Como había dicho su esposa, que se jodan. Y hecho. Por favor, dime lo que piensas de la idea.